¿Qué tienen en común la CONAPRED y Yalitza Aparicio? Bueno, pues a lo mejor ni te lo imaginas, pero quédate al final del video para que puedas develar este misterio con nosotros. Mientras tanto, estaremos hablando también de algunos otros temas. Por un lado, una declaración que resulta polémica que hizo el presidente López Obrador en la mañanera del día de hoy, pero que, según yo, ya la había dicho y parece que había quedado por ahí como perdida. A lo mejor tú la recuerdas y podrás decirme si sí o si no. Y finalmente, un tema que ese sí de plano ha pasado casi desapercibido y que puede ser sumamente importante y tiene que ver con el nuevo tratado, el TEMEC, el México, Estados Unidos, Canadá. De esto y más hablamos aquí en Escala de Grises. Bueno, tengo que reconocer que prácticamente me mordí la lengua con el video anterior, sí y no. En el video anterior hablábamos de cómo este asunto de Chumel Torres lo veíamos como una cortina de humo, y eso fue. Se perdieron muchos temas en medio de esta discusión. Lo que no imaginábamos es que fuera a escalar a tan altos niveles. Primero, porque Beatriz Gutiérrez, la esposa del presidente, emitió un tuit que fue propiamente el que ya sabíamos, que pues tiró este foro que organizó la CONAPRED. Pero luego, porque evidentemente vinieron las preguntas hacia el presidente de la República, emitió su opinión, y bueno, pues esto derivó en la renuncia de pues quien dirigía CONAPRED, Mónica Macís, de tal manera que bueno, pues esto ya tomó dimensiones que no esperábamos. ¿Qué dijo hoy el presidente López Obrador sobre esta situación? Bueno, pues rescatamos aquí sus palabras. Y bueno, como parte de la propuesta del presidente López Obrador está el que el CONAPRED sea absorbido por la Secretaría de Gobernación. Pero, señor presidente, el CONAPRED ya pertenece a la Secretaría de Gobernación, es decir, no es un organismo autónomo como la CNDH o como el INAI. El CONAPRED es justamente un organismo que está bajo, digamos, la falda de la Secretaría de Gobernación. Tan es así que el Consejo determina cuáles son algunas prácticas violatorias o que pueden considerarse como discriminatorias. Pero encima de este Consejo hay una Junta de Gobierno. Quien preside esa Junta de Gobierno es la o el titular de la Secretaría de Gobernación, en este caso Olga Sánchez Cordero, de tal manera que CONAPRED pues ya depende de la Secretaría de Gobernación. Llegando empezó a empujar fuertemente y no ha soltado el tema, ¿sí?, para ser reconocidos en la Constitución Federal. Bueno, ahora vi en las redes sociales una discusión sobre la gente, que algunos haciendo pues mofa, ¿no? De que si la CONAPRED no era aquella que mide la intensidad de las exhalaciones del popo, evidentemente haciéndole pues alusión al CENAPRED, algo chusco, ¿no? Pero también quien legítimamente estaba preguntando, pues, ¿qué logros había tenido la CONAPRED? Decían que era un organismo que nadie conocía, que nadie sabía de su existencia. Bueno, pues les voy a dar aquí algunos datos. Quizá uno que sea el menos importante: el CONAPRED fue uno de los primeros entes que luchó en contra del Teletón en cierta manera. Me explico, el Teletón solía poner cápsulas muy lastimeras sobre las personas con discapacidad. El CONAPRED dijo que la imagen de la persona con discapacidad debería ser de una persona normal, fortalecida. De hecho, fue quien dijo que se debería decir personas con discapacidad y no personas con capacidades diferentes, porque eso era, pues sí, excluirlos de los demás. Que muchas veces la gente ignorante, la que no sabe, dice cosas que no corresponden. Nunca en todos estos años un auspiciador ha hecho un ahorro del tipo de impuestos. Bueno, recientemente además el CONAPRED pues estuvo o fue la sede de la conferencia de prensa en donde se dio a conocer pues una parte importante del censo que se vio interrumpido, que realizaba el INEGI y que se vio interrumpido por la pandemia del coronavirus. En este censo por primera vez se le preguntaba a las personas si ellas se asumían como afrodescendientes, porque no existe un censo sobre las personas afrodescendientes o de color o negros, hay que decirlo tal cual, ¿no?, que existen en nuestro país. En este censo se le preguntaría a las personas si ellos se consideran afrodescendientes, y justamente CONAPRED fue impulsor de esta campaña, fue la sede de la conferencia de prensa en donde se dio a conocer esta campaña y evidentemente estuvo apoyando con la difusión y logró los contactos con los canales públicos de radio y televisión para que justamente pudiera promocionarse esta campaña. Que muchas veces la gente ignorante, la que no sabe, dice cosas que no corresponden. Nunca en todos estos años un auspiciador ha hecho un ahorro del tipo de impuestos. Bueno, antes de comentarte en qué se parecen entonces CONAPRED y Yalitza Aparicio, déjame decirte dos notas que se perdieron en medio de esta discusión.
Una, en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que él dio la orden para que se suspendiera el operativo de captura de Ovidio Guzmán, ese por el que dijo podrían haber perdido la vida alrededor de 200 personas. Lo dijo en el contexto pues, de una historia que contaba sobre el presidente Donald Trump y cómo él ve a México, me refiero a Trump. Pero bueno, pues ahí afirmó el presidente, yo di la orden. Esto, hasta donde yo recuerdo, ya lo había comentado. A lo mejor tú no lo recuerdas, a lo mejor sí. Coméntalo aquí en la caja de comentarios. Hasta donde yo recuerdo, él ya había aceptado la responsabilidad de haber detenido este operativo, justamente había dicho, para salvar vidas inocentes. Y bueno, la segunda nota que se ha quedado por ahí perdida tiene que ver con la próxima entrada en vigor del TEMEC, del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Como parte de este tratado se está reviviendo una discusión añeja que se tuvo cuando el TLC de Salinas de Gortari. En aquel momento se alertó que ese TLC iba a dañar a los productores mexicanos con la entrada de las grandes transnacionales al campo. Monsalvo ha sido la más mencionada. Bueno, pues hoy se repite la historia. Organizaciones como Sin Maíz No Hay País están alertando que hay una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión, concretamente en la Cámara de Diputados. ¿Adivina impulsada por quién? Bueno, pues esa iniciativa justamente estaría buscando algo similar, proteger a las transnacionales o, para decirlo de una mejor manera, castigar a los productores que cambien las semillas que tienen que sembrar por otras que sean, por ejemplo, originales de su región. Ojo con esto, tiene mucha importancia y dará mucho de qué hablar y se está quedando por ahí perdido en la discusión. Y sí, es una ONG de estas ciudadanas, de estas que tanto pues ningunea el presidente López Obrador. Ahora sí ya te voy a decir que tiene que ver Yalitza Aparicio con la CONAPRED. Bueno, pues que justamente CONAPRED, esta que quiere desaparecer la presidencia de la República o que quieren cambiar a su titular o que van a cambiar a su titular ya de hecho, bueno, pues fue la sede de la Organización de las Trabajadoras Domésticas, que también es justamente la bandera que ha pues tomado Yalitza Aparicio tras su participación en la película de Roma. Fue en la CONAPRED en donde se presentó el primer sindicato de trabajadoras domésticas. Fue en la CONAPRED en donde se presentó el primer contrato colectivo de las trabajadoras domésticas, que ahora los patrones, los ricachones, fifís o que sencillamente quien tiene posibilidad de contratar servicio doméstico a una empleada doméstica, pues tiene la posibilidad de firmar. Fue allí en donde se abrió la posibilidad de que las empleadas y los empleados domésticos pudieran tener, por ejemplo, acceso a la seguridad social. Esas son algunas de las acciones que está y que ha tomado la CONAPRED, que ahora dicen no ha servido para nada y que nadie conocía. Y bueno, en la parte editorial de esta escala de grises vamos a retomar el tema de la desaparición no solamente de CONAPRED, la posible desaparición o la posible desaparición de otros organismos autónomos como ha propuesto el presidente de la República. Pues parece de primera instancia una buena idea cuando él dice que se trata de ahorrar recursos, que son organismos caros y que no dan tantos resultados. Sí, puede ser una buena idea cuando se tiene un presidente que goza con la credibilidad y popularidad de Andrés Manuel López Obrador, pero si para el siguiente periodo, el siguiente presidencial, lo gana nuevamente el PRI o el PAN, ¿qué va a pasar? Ya no van a estar estos organismos ciudadanos que sirven para meterle freno al gobierno, para regular la acción de gobierno, para evitar que haya, pues sí, una mano excesiva del gobierno. Así que hay que pensar un poco en esto antes de estar aplaudiendo pues a diestra y siniestra el que se quieran desaparecer los organismos autónomos y ciudadanos. La idea de ellos es justamente eso, que la ciudadanía le ponga un freno a las acciones desmedidas que había en el gobierno o que pueda haber todavía después de esa presidencia. Hasta aquí la escala de grises del día de hoy. Nos vemos. Adiós.